Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de cuarto grado de secundaria del Colegio Amancio Varona, que tiene que ver con respecto al sistema endocrino. El sistema endocrino básicamente estudia una ciencia que se llama endocrinología, ¿no? La endocrinología se encarga básicamente de estudiar las hormonas, ¿no? Y obviamente una hormona sería una sustancia química que básicamente va a regular una función. Muchas veces ha venido en los exámenes de admisión con respecto a algunas diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, el sistema nervioso básicamente aquí el mediador se le conoce como los neurotransmisores. En cambio, en el sistema endocrino el mediador sería la famosa hormona. Ahora, estos neurotransmisores se van a producir ya sea entre neurona y neurona, o ya sea entre neurona y músculo, o ya sea entre neurona y glándula. Mientras que en el sistema endocrino las hormonas prácticamente se pueden producir obviamente en todas las células del cuerpo, ¿ya? O en casi todas las células del cuerpo. Muy bien. Estas hormonas básicamente lo producen un conjunto de órganos como por ejemplo las glándulas endocrinas, algunas glándulas mixtas o anficrinas, y obviamente los órganos no glándulas, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos las glándulas endocrinas que producen hormonas, como la tiroides, ¿no? La paratiroides, la glándula suprarrenal o adrenales, el timo, la hipófisis y la epífisis. A la epífisis también se le llama glándula pineal o también llamado asiento del alma. En cuanto a las glándulas mixtas o anficrinas, tenemos el páncreas, que obviamente tiene dos porciones, una porción exocrina y una porción endocrina. La porción endocrina produce la insulina, produce el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. El hígado también es una glándula mixta que produce en la parte endocrina una hormona que se llama somatomedina C, que tiene algunos efectos muy similares a la hormona del crecimiento, ¿ya? Y el riñón, la parte endocrina, produce una hormona que se llama la renina, que indirectamente eleva la presión arterial. También produce otra hormona llamada la trombopoyetina, ya que va a incrementar o el aumento de las plaquetas. Los ovarios también son glándulas mixtas. La parte exocrina producen los gametos, que en este caso serían los ovocitos 2, y la parte endocrina produce hormonas como por ejemplo los estrógenos, tenemos la progesterona, tenemos la inhibina, incluso la relaxina. Y los testículos en la parte endocrina producen hormonas como la testosterona, ¿ya? Y también produce la inhibina a nivel de la célula de Sertoli. En cuanto a las no glándulas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el corazón produce una hormona que se llama el péptido natriurético auricular, que se produce a nivel de la aurícula derecha, que es una hormona que básicamente disminuye la presión arterial, va a disminuir la presión arterial. El intestino delgado tenemos a nivel de las células APUT, producen hormonas como la pancreosimina, tenemos la colicistoquinina. Y a nivel del estómago tenemos una hormona muy importante que se produce en la célula G del antropilórico llamado la gastrina, que básicamente estimula la secreción del jugo gástrico. Y la placenta también produce hormonas como por ejemplo los estrógenos, la progesterona, incluso una hormona que se llama HCG, que se le conoce como la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? La gonadotropina coriónica humana, o también llamado la HCG, que se puede detectar en un test de embarazo. Muy bien. Pasamos al estudio de las glándulas mixtas o anficrinas. Es muy importante porque las glándulas mixtas o anficrinas presentan una porción exocrina y una porción endocrina. Tenemos ahí el páncreas, que su porción exocrina produce el jugo pancreático, ahí está, a nivel de los ácidos pancreáticos. Y la porción endocrina lo hablamos a nivel de los islotes de Langeras, donde encontramos en los islotes de Langeras las células alfa que producen glucagón, que es una hormona hiperglucemiante, las células beta la insulina, que es una hormona hipoglucemiante, las células delta la somatostatina, que va a controlar básicamente a las células B, la producción, bueno, de la insulina y la producción del glucagón, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el hígado. El hígado también tiene una porción exocrina que produce la bilis, que va a realizar la emulsificación de las grasas, y la porción endocrina que produce la somatomedina C, que tiene efectos muy similares a la hormona del crecimiento, ¿no? Para el crecimiento de los huesos, de los músculos. El riñón también es una glándula mixta anficrina porque tiene una porción exocrina que produce la orina y la porción endocrina que produce hormonas como por ejemplo encontramos las células juxtaglomerulares que producen renina y aumenta la presión arterial.
Las células Purkinje produce la eritropoyetina y la EPO, que es una hormona que estimula la eritropoyesis, la formación de glóbulos rojos para la sangre. Tenemos el calcitriol que donde vemos ahí, donde la vitamina D, ojo, la forma activa de la vitamina D se llama calcitriol. En el riñón se activa la vitamina D, no se olviden. La forma activa de la vitamina D se llama calcitriol. Los testículos también son glándulas mixtas. Tenemos una porción endocrina que producen los espermatozoides, que serían los gametos sexuales masculinos, y la porción endocrina, donde está representado por las células intersticiales de Leydig que producen la testosterona, y las células de Sertoli producen la inhibina. En el ovario también tenemos una porción exocrina que produce un gameto sexual femenino que se llama el ovocito 2, y la porción endocrina del ovario produce los estrógenos, la progesterona, la relaxina y la inhibina ya mencionada. Ahora, lo importante sería saber ahora qué es una hormona, ¿ya? Una hormona básicamente se le considera como el primer mensajero químico, ¿ya? Estas hormonas van a actuar obviamente sobre los órganos diana, o también llamados los órganos blancos, porque estos órganos blancos obviamente presentan receptores, ¿de acuerdo? Entonces actúan sobre los órganos diana, órgano blanco, por los receptores que básicamente presentan. Entonces, supongamos que la hormona se produce a nivel del hipotálamo, como por ejemplo la oxitocina, que luego descenderá y se almacenará en la neurohipófisis, la parte posterior de la hipófisis, o sea, a nivel de la base del cráneo. Desde allí, mira, tiene que viajar por la sangre y llegar hasta el útero. En el útero básicamente va a estimular la contracción en el momento del parto y del aborto. Entonces, miren el recorrido que ha hecho la hormona, ¿no? Ha viajado por la sangre para llegar a su órgano diana u órgano blanco, ¿no? Porque en el útero se van a encontrar los receptores para la oxitocina, ¿de acuerdo? O sea, tiene son una característica que se llama especificidad. Son específicas de cada receptor, ¿ya? Entonces actúan sobre los órganos diana o órganos blancos por los receptores que presentan, ¿no? Y además las hormonas presentan especificidad. Una característica de las hormonas es que no crean nuevas funciones, solo las modifican las ya existentes, ¿ya? Su velocidad de acción es lenta, porque puede durar segundos, minutos u horas, y la duración básicamente prolongada días, ¿no? Como por ejemplo en el caso del embarazo, ¿no? Donde las hormonas tienen un efecto o una duración prolongada. Las hormonas comienzan a degradarse a nivel del hígado, por eso que han colocado acá, se metaboliza en el hígado y son excretadas por el riñón. Por eso es que muchas veces las orinas, especialmente los metabolitos, aparecen por la orina, ¿verdad? Como por ejemplo la HCG, que es una hormona del embarazo, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Muy bien. Entonces son excretadas por el riñón y por eso que la orina se utiliza para descartar, por ejemplo, un embarazo, porque podemos encontrar un metabolito de la hormona del embarazo. Bueno, en este caso la hormona que va a mantener el embarazo, que es la HCG. Son muy potentes a baja concentración. Recuerdan que la unidad de medida de la concentración de hormonas es el picogramo, o sea, 10 a la menos 12, ¿no? Miren qué tan pequeñas pueden existir, pero son muy potentes en bajas concentraciones, ¿no? Presionan dos mecanismos, un mecanismo liposolubles y mecanismos hidrosolubles, y se vierten a la sangre. Bueno, en este caso, al vertirse a la sangre, se llaman hormonas circulantes. Tenemos aquí los dos efectos, un efecto endocrino, que también se llaman hormonas circulantes. Por ejemplo, a nivel del hipotálamo habíamos dicho que se producía una hormona que se llamaba oxitocina, que luego se iba a almacenar en la parte posterior de la hipófisis, o sea, en la neurohipófisis. Y cuando el útero lo requiere, acá están los receptores para la oxitocina, entonces la hipófisis prácticamente libera la oxitocina a la sangre, y a través de la sangre, o sea, el torrente sanguíneo, ahí está, va a llegar directamente al útero, ¿no? Para desencadenar la contracción del útero grávido en el momento del parto del aborto. Como vemos ahí, la hormona se ha depositado a la sangre y la sangre lo ha llevado al órgano blanco, tejido diana, para que ejerza su función o el efecto. Otro órgano blanco de la oxitocina es la glándula mamaria, porque estimula la eyección, o sea, la salida de la leche materna. Entonces, una hormona circulante se caracteriza porque actúa a grande distancia. Miren, ¿ve? Desde el hipotálamo, bueno, claro, desde el hipotálamo, porque luego se almacenó en la neurohipófisis y luego viajó por la sangre para llegar, obviamente, al útero. Prácticamente sería a las grandes distancias, en este caso para la hormona. Y en cambio las hormonas locales se depositan directamente a nivel del intersticio o el espacio extracelular, donde tenemos dos efectos. Un efecto paracrino, que es a nivel de la célula vecina. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos la célula que produce la hormona, acá está la hormona. Y esta hormona, obviamente, mírenme, va a ser captada por este receptor a nivel de la célula
vecina, o sea, la va a estimular. Incluso esta hormona va a ser captada por este receptor de la otra célula vecina, entonces va a estimular también a la célula vecina. Entonces, es un efecto paracrino por donde va a estimular a la célula vecina. Vemos que la célula vecina encuentra su receptor, ¿ya? Y el efecto autocrino es cuando la misma célula se estimula. Por ejemplo, en este caso tenemos una célula que va a producir y va a liberar la hormona mediante exocitosis, ahí está la hormona, y será captado, mírenme, también tiene receptores, ¿no? Y será captado por este receptor. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de una célula llamada linfocito T de helper que produce una hormona llamada interleuquina 2. Y mírenme, esta misma célula la produce y esta misma se estimula, ¿no? Vemos ahí que es captada por su receptor. Muy bien, este efecto cuando la célula misma se estimula se llama autocrino, pero cuando el efecto obviamente estimula a las células vecinas, obviamente se llama efecto paracrino. ¿Ya? Muy bien, bueno, en este ejemplo la interleuquina tiene un efecto autocrino, pero en algunos libros, por ejemplo el de Tórtora menciona que también tiene un efecto paracrino. En los mecanismos de acción hormonal tenemos dos, el receptor intracelular y receptor de membrana. En los receptores intracelulares tenemos las hormonas liposolubles como las esteroideas y las tiroideas, ¿de acuerdo? En este caso vemos aquí, como dice el receptor intracelular, el receptor va a estar dentro de la célula, por eso es que dicen ahí receptor intracelular. Y al decir hormona liposoluble significa que van a atravesar la membrana celular, porque la membrana celular es una bicapa lipoproteica, tiene lípidos y tiene proteínas. Como tiene una bicapa de lípidos, entonces la hormona atraviesa directamente. El primer efecto es que la hormona atraviesa por la membrana celular, ¿de acuerdo? Ya en el citoplasma encontramos el receptor, entonces el segundo efecto, bueno, el segundo componente sería que la hormona se une al receptor formando el complejo hormona-receptor. Y el tercer efecto va a ser que ese complejo hormona-receptor, mírenme, va a hacer que el ADN se convierta en ARN mensajero, se transcriba y se convierte en ARN mensajero. Y el cuarto efecto, que el ARN mensajero va a dar lugar a la síntesis de unas hormonas que se llama la hormona proteincinasa. Y la hormona proteincinasa permite la modificación de la función de la célula. ¿Ya? La hormona bueno, la proteincinasa básicamente permite la modificación de la función de la célula. En cambio, el receptor de membrana serían características de las hormonas hidrosolubles, donde están las catecolaminas, los péptidos y las proteínas, ¿no? Como por ejemplo en este caso vemos ahí la hormona, que es el primer mensajero, simplemente va a encontrar y se va a unir con el receptor de membrana, como dice acá, receptor de membrana, que está a nivel de la membrana celular. Entonces, este es sería el primer efecto. Esta unión con su receptor va a activar a una proteína que se llama la proteína G, que a su vez va a permitir que esta enzima que se llama adenilato ciclasa convierta el ATP en AMP cíclico, que sería el segundo componente, ¿no? El ATP se convierte en AMP cíclico y el MP cíclico se le considera como el segundo mensajero. Entonces el ATP ha perdido básicamente dos fosfatos y se convierte a MP cíclico, que sería el segundo mensajero. Recuerden que el primer mensajero es la hormona, el segundo mensajero es el AMP cíclico. El tercer componente, este AMP cíclico actúa, bueno, tiene la función básicamente de lo mismo que el complejo hormonal receptor, y lo que va a hacer es convertir el ADN en ARN mensajero. Se va a transcribir en ARN mensajero. Y el ARN mensajero va a dar lugar, cuarto componente, a la síntesis de proteincinasa. ¿Y qué va a hacer la proteincinasa? Obviamente permite la modificación de la función de la célula. ¿Ya? No se olviden además que aparte del MP cíclico, que es el segundo mensajero, existen además el GMP cíclico, o sea, el guanín monofosfato cíclico, el DAC, el diacilglicerol, el IMP3, el inositol fosfato y el calcio. Serían los segundos mensajeros también. El GMP cíclico, el DAC, el IMP3 y el calcio.